Televisa presenta ¡Fuchicaca! La fórmula es acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. Fuchicaca, cacacaca, fuchicaca, 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 cacacaca, fuchicaca, fuchicaca, fuchicaca. El borrote está quedando mal visto. La corrupción, según la REA, es el comportamiento de soborno hacia personas públicas o privadas obteniendo algún beneficio o una ventaja contraria a lo legal. Hay tres tipos de corrupción. La primera es la FAC, que son la práctica corrupta por favoritismo, utilidad, competencia y homenaje. Está dividido en favoritismo, que es la cadena de suministros, cadena de distribución, nepotismo y discriminación. Después está de autoridad, que es privilegios, abuso, contratos, malversaciones y acoso. Después está competencia, que es indolencia, ineptitud, resistencia, engaño y robo. Y por último está tributo, que son comisiones, soborno, extorsión, protección e intervención. Otro tipo de corrupción son las 4P, que es preferencia, poder, privilegio y pago. En preferencias son avisionamiento, negociación, amiguismo, nepotismo, discriminación, entre otros. Después está poder, que es fraude, malversación, influencias, acoso, omisión y protección. Después está pago, que es lavado de dinero, soborno, estafa, extorsión y propina. Y por último está privilegio, que es la inmunidad, engaño, el robo, falsificación, ineptitud, evasión y distracción. Y por último está el tipo de corrupción de APP, que es dinero, que viene siendo el soborno, propina, evasión, malversación, fraude, extorsión, entre otros. Después está activos, que es apropiación indebida, robo, especulación, fraude, ocultamiento, entre otros. Después está personas, que es trabajo forzado, discriminación, acoso, abuso, nepotismo, amiguismo, entre otros. Y por último está poder, que es prácticas depresoras, prepotencia, impunidad, intimidación, tráfico de influencias, acumulación, entre otros. La corrupción en México ha sido señalada por los analistas como uno de los principales problemas de la política en el país. Además, las encuestas a finales del siglo XXI señalan que la corrupción en México ha afectado negativamente a la legitimidad de la política, a la transparencia del gobierno y entre otros. Durante las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador se prometió que la corrupción iba a disminuir. No obstante, mediante el Instituto de Mexicanos Anticorrupción se demostró que hubo un aumento del 43% al 56%. Eso quiere decir que han habido muchos más casos de corrupción que antes del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, la corrupción policial en México, desde hace ya varios años, cuando un civil o una persona ve a un policía, automáticamente se siente inseguro. Y eso no ha sido nada más en años pasados, sino ha seguido pasando a través de los años. Una de las cosas es que los policías también hacen actos corruptos al detenerte o que te van a revisar el carro y pues no es cierto, nada más te quieren sacar dinero. Y también las filtraciones que han pasado sobre el crimen organizado ha hecho que los actos de corrupción de los policías se tapen o se limpien. Como equipo llegamos a la conclusión de que tenemos 10 propuestas que podrían ayudar a disminuir la corrupción en México. Una de ellas sería fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción. También cerrar los espacios para la corrupción en las compras y contrataciones del gobierno. Crear un padrón único de proveedores y contratistas del gobierno. Reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la reasignación del presupuesto. Impulsar la bancarización y eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales. Crear un padrón
único de beneficiarios de programas sociales, reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación de difusión de datos públicos, erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas, impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes, incorporar al sector privado en el combate a la corrupción. La corrupción es mala.